Estoy feliz porque voy a publicar con Hachette mi novela Invasión Silenciosa. Que va a estrenar el sello. H. Otros Mundos. ¿Puedes hablar un poquito de qué trata esta nueva novela tuya? Es un thriller de ciencia ficción mexicana. Es una novela de mucha acción y suspenso. Y trata de un paleontólogo que está excavando dinosaurios en el desierto de Coahuila. Y entre los restos del fósil en la excavación encuentran un objeto de metal muy extraño que no tiene nada que ver con el dinosaurio. Entonces ese objeto desata una serie de preguntas y controversias entre los científicos, lo suben a las redes sociales, se hace viral y se desata toda una discusión sobre las posibilidades de ese curioso artefacto. Algunos dicen que es un artefacto extraterrestre. Entonces, ¿qué pudiera estar haciendo algo extraterrestre en el tiempo de los dinosaurios? Esa es la pregunta que nos hacemos en la novela. Y en realidad la historia es una carrera por descubrir la verdad detrás de ese supuesto artefacto extraterrestre. Hay mucha acción, conspiraciones, agencias secretas, investigadores de ovnis, científicos, persecuciones, balazos y ovnis extraterrestres. Es una novela entonces llena de mucha acción, muchísimo movimiento al parecer. ¿Cómo te sientes publicando una novela de ciencia ficción, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que ha sido un género, digamos, cultivado poco a poco, pero ahorita está agarrando una mayor fuerza, ¿no? Y tú formas parte de ese movimiento. Por eso digo que es una novela de ciencia ficción mexicana, porque empieza en México, en el desierto de Coahuila, este descubrimiento, y nos vamos por diferentes partes. Hay, por ejemplo, unas escenas en Yucatán, porque en el estado de Yucatán, por si no sabíamos algunos, ahí fue donde se impactó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Entonces, para mí es un lugar importante resaltar también de nuestro país de México. Y luego la novela pues, nos lleva a la historia por otros lugares del mundo. Pero ha gustado mucho esto de sentirte en lugares familiares, en entornos familiares, y ha conectado bien con la audiencia. Perfecto. Dentro de este trabajo, ¿cuánto tiempo te tomaste para poder pulir la novela hasta decir, aquí ya está? 7 años de cuando empecé a escribirla. Tenía ya un tiempo imaginando, tratando de descubrir la historia, pero de cuando me decidí a iniciar a escribirla, 7 años hasta que la terminé. Hubo mucha investigación de temas de paleontología, de astrofísica, la vida en el universo, la astrobiología. Hay muchos fundamentos científicos porque los lectores de ciencia ficción son exigentes. Si les das estos fundamentos, entonces te pueden ellos dar un permiso de tomarte ciertas libertades acá fantásticas para construir una historia, ¿no? Entonces, mucho de esos años fue investigar, documentarme. Hubo un paleontólogo del Museo del Desierto de Coahuila, de Saltillo, que me asesoró en ciertos capítulos que tienen que ver con la paleontología. Y bueno, también pues la otra mitad del tiempo pues fue desarrollar la historia, la narrativa, y esta es la primera parte de una trilogía. Entonces es un arco, la verdad, que toma tres libros para culminar. Nos vas a dejar en suspenso entonces. Pero me surge la pregunta, ¿no? Porque hablas de estos lectores de ciencia ficción que son rigurosos a la hora de leer una obra de este género. Supongo que tú eres uno de ellos. Así es. Por lo tanto, ¿cuáles serían como los autores o autoras que te han influido en este trabajo para poder escribirlo? Mira, lo que pasa es que yo crecí en los 70s y los 80s. Entonces, mis influencias principales que formaron mi imaginación fueron George Lucas y Steven Spielberg. Yo crecí cuando salieron las películas de Star Wars, E.T., Indiana Jones, Encuentros cercanos del tercer tipo. Y así funciona mi cerebro, así funciona mi imaginación. Ya de más adulto, leí muchas novelas de suspenso, por ejemplo, de Stephen King, Dean Koontz. Me gusta mucho Michael Crichton, el autor de Jurassic Park. Me gusta mucho Dan Brown, Código Da Vinci, por el manejo del suspenso. Entonces, ese es el tipo de historias que me gusta construir. Son historias con elementos de ciencia situadas en entornos reales o en situaciones reales y con elementos fantásticos para agregarle pues algo de imaginación a la historia. Perfecto. ¿Y cómo esperarías que el público leyese tu novela, no? Porque
digamos, al menos hasta donde recuerdo recientemente, las obras de ciencia ficción que se han escrito aquí en México no tocan como pues, el contenido de dinosaurios y aparte en relación con otros extraterrestres o con posibles extraterrestres, ¿no? Lo que pasa es que esos dos temas fueron mis pasiones desde niño. Yo quería ser paleontólogo porque en el rancho de mi abuelo había fósiles y yo los descubría cuando era niño. Y luego me gustaba mucho la astronomía, Carl Sagan, aquella serie de Cosmos, y yo me imaginaba que había vida en otros planetas. Entonces yo quise conectar esos dos temas y encontrar una historia. Entonces con esa historia lo que hago es tratar de explorar las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos solos o hay más en este universo? Y eso es de lo que realmente trata la novela. La historia trata de sembrar preguntas dando pues información y contextos reales de lo que está sucediendo hoy en nuestra actualidad, porque hoy en las noticias pues nos estamos dando cuenta que el gobierno de los Estados Unidos confirmó la existencia del fenómeno OVNI. No dicen si son extraterrestres o no, pero de que existe ese fenómeno y tienen agencias dedicadas a investigarlo, eso es real. Entonces ese es el contexto que alimenta ahí la historia. Y pues los lectores de ciencia ficción, creo que en México existe ese espacio para contar historias que conectan esos temas que a lo mejor a muchos les gusta, pero también que conecta un poquito nuestro entorno local, ¿verdad? Para que pues haya cierta afinidad, sientas un poquito más identificado. Y creo que existe esa oportunidad para crear más historias de ciencia ficción en México y en Latinoamérica, e ir más allá del cuento. Creo que ha habido mucho escrito en el formato del cuento, de las historias cortas, pero novelas, trilogías, hay poco. Entonces estoy muy contento yo de tratar de contribuir algo para construir eso. Por supuesto, y para llegar a este punto, digamos que pasaste por un largo camino, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a decidir escribir esta trilogía de novelas? Siempre estuve imaginando historias, pero reconozco que antes no creía que yo podía escribir algo así tan grande como una novela y menos una trilogía. Entonces sí fue un proceso también personal de madurez como persona, en lo individual, en mi familia, en mi trabajo, hasta que llegó un punto en el que yo dije, esto que yo estoy imaginando se me hace como que un desperdicio olvidarlo y dejarlo ahí. Entonces yo empecé grabando mis ideas en el teléfono, cuando iba en el auto, esperando a recoger a mis hijos de la escuela, y luego empecé a transcribir lo que yo escribía y como que ya había algo ahí con qué trabajar. Estuve en muchos talleres de literatura aquí. Tuve la gran fortuna también de tener un buen coach en la autora Sofía Segovia, que es de aquí de Monterrey. La conocí yo cuando estaba iniciando y le encanta a ella también la ciencia ficción. Entonces he estado ahí en talleres con ella que ella de vez en cuando da aquí en la ciudad y le he aprendido mucho. Entonces fue así que me fui formando, y además de la investigación, documentarme mucho en cómo desarrollar historias largas, cómo secuenciarlas, cómo manejar el suspenso. Tomé masterclasses hasta con Dan Brown para manejar estos elementos en una historia, porque mi escritura es como muy cinemática. Es como si estuvieras viendo una serie o una película, porque te digo que así se formó mi imaginación, ¿no? Entonces cuando tú estás leyendo mi novela, está diseñada con el suspenso, con los cliffhangers, se acaba un capítulo y quieres leer el otro que sigue. Es la 1 de la mañana y dices uno más y leíste 4, ¿no? Así está diseñada, y como es una trilogía también, el final de la 1, pues que te deja ganchar para seguirla a la segunda parte. Para más. Entonces, así como nos vas a dejar enganchados para la novela que va a salir ahora en H Otros Mundos, perdón, y las siguientes, vamos a dejar esta entrevista para que el público se quede esperando el lanzamiento de esta nueva novela. Excelente, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo.